Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace cosa de un año, más o menos, año y pico, me pedisteis muchos de vosotros que me trajese a Antonio Escotado al programa. A mí aquello me parecían palabras mayores, porque Antonio Escotado es una persona muy importante a la que no es precisamente fácil acceder, a pesar de que Escotado y yo los dos somos madrileños y vivimos los dos en Madrid. Bueno, él vive a las afueras, pero muy cerquita. La cuestión es que me dejé el encargo y la encomienda, una encomienda por lo demás muy difícil de cumplir, me lo dejé ahí aparcado. Y a partir de ahí intenté ver el modo de conseguir, aunque fuese una simple declaración suya. Le seguí hasta Sevilla a principios de este año y allí conseguí arrancarle un par de preguntas. Subí un vídeo que está en mi canal de YouTube, por si no habéis visto, que estaba muy bien, por cierto. Y la cosa es que, bueno, entre unas cosas y otras, o unas cosas han llevado a las otras, al final he conseguido acceder al propio Escotado y no solo eso, sino estar en su propia casa, que es donde me encuentro ahora, y poder hablar con él largo y tendido. Llevamos un montón de horas hablando y hacer un programa de radio, es decir, hacer una contracrónica para disfrute mío, por supuesto, pero también y sobre todo vuestro. Así que hoy en La Contracrónica me honro de presentar a Antonio Escotado, que va a estar con nosotros pues la media hora preceptiva de programa. Estoy de vuelta, han sonado solo 10 segundos de música, que son también los preceptivos en este programa, y os había prometido hace un momentín que tenía aquí a Antonio Escotado. Es para mí un honor gigantesco y un privilegio para todos los oyentes de este programa que nos acompañes, aunque solo sea durante media hora un día. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Bueno, Antonio, cumpliste 77 años hace muy poquito tiempo, el mes pasado, en julio, ¿no? Julio, sí. Cumpliste 77 años y se diría que, no físicamente, que el tiempo pasa, pero intelectualmente se diría que estás en los 17, estás mejor que nunca. Es un milagro. Tienes una salud intelectual admirable. No me pongas colorado. No, pero sabes que es cierto. No estoy tan seguro, ¿no? Se te demanda de distintas instancias, incluida la política, para que, y alumbres un poco el panorama nacional, que está un tanto sombrío de un tiempo a esta parte. Y ha habido políticos, no voy a decir el nombre, que han recurrido a tus servicios para que les ilumines el camino. ¿Cómo lo has recibido? Con sentido de la responsabilidad y tampoco tomándomelo demasiado en serio. Fundamentalmente porque mi consejo a un político tiene que mediarse mucho. El político no tiene la misma secuencia temporal que el ciudadano. Digo el político verdadero, el estadista, el político que vale la pena. El político mira más a largo plazo de lo que hace el ciudadano. Pienso, por ejemplo, en Gladstone, pienso en Churchill, pienso sobre todo en Peel, el joven. Esos son hombres que tienen la dimensión temporal bien puesta. Pero si te fijas, has dicho todos británicos. ¿Ha habido algún estadista entre los hispanos? Uy, caramba, me pones en un brete. Me pones en un verdadero brete. Alguno habremos tenido, y si no aquí, pues en el otro lado del Atlántico, ¿no? Carambola. Yo creo que hay alguno, ¿eh? En Rosas, en Argentina, por ejemplo, fue un estadista y le dio forma a aquel país. Es que no estoy informado sobre Rosas. Y en España, los políticos o algunos políticos de la Restauración a finales del 19 sí tuvieron al menos voluntad de estadistas. Dime uno. Cánovas del Castillo, por ejemplo. Ah, es verdad. Cánovas, sí. El concepto posibilismo es bueno. Es interesante y me parece que es de Cánovas. Y su idea de empezar desde cero y hacerlo bien, es decir, que esta vez les saliese bien el experimento y casi les sale bien. Ahora, cuidado con empezar desde cero, Fernando, porque eso es la constante del nihilismo ruso y de los disparates de Marx. De empezar desde cero es siempre equivocado. Hay que partir en buena medida de lo ya hecho.
Bueno, Cánovas era un conservador. Vamos, Claro, desde cero después de los... demasiado conservador, a mi juicio, por eso no admitía el sufragio universal. Era un poco como Guizot, el ministro de Luis XIV, de Luis Felipe. Yo creo que los liberales, hasta que aceptaron el sufragio universal, les tomó lo suyo. Bueno, también iba a decir como político superior a todos los que mencioné antes, Cobden, el de las leyes, la derogación de la tarifa sobre los cereales, que abarató un 30%, el pan y sus derivados, ninguna broma. Son todo políticos de la era dorada del laissez-faire, si te fijas. Sí, el primero que hizo el primer tratado comercial, el Cobden-Chevalier, que salió fenomenal, porque los franceses decían, uy, pero y tal, a lo mejor se reducen, si quitamos las tarifas, se reducen el valor total de las transacciones. Cobden dijo lo contrario y al año siguiente habían aumentado por 20. Fue un tratado comercial, para el oyente que no lo sepa, entre Francia e Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Exacto, sí. Avanzando hacia los 1860, un poco más allá. En principio, los que se llevaron las manos a la cabeza fueron los contrabandistas de todo tipo, claro, que les hacía polvo. Los del Canal de la Mancha. Claro, que además era un tráfico densísimo, de extraperlo, como se decía antes. Bueno, lo que eran los Pirineos en España. Había valles también enteros que vivían del contrabandismo. Hoy, de hecho, todavía en el Canal de la Mancha, como sigue habiendo dos países, el Reino Unido y Francia, sigue habiendo problemas, por ejemplo, con la con la pesca. El otro día, un barco de pesca británico embistió a uno francés porque se peleaban por las gambas. Yo cuando vi las imágenes, estaban en internet, me pareció delicioso, porque parecen pescadores del siglo XVII, atizándose por unas gambas para podérselas llevar a puerto, ¿no? Bueno, Antonio, ¿tú crees que tenemos algún estadista hoy en España? Pues no me atrevo a decir tanto, pero espero que Albert esté a la altura de sus responsabilidades. Eso sí, he tenido ocasión de decírselo y bastantes veces. ¿Y en el Partido Socialista, los partidos del turno, el Socialista y el Popular, crees que queda algo? Pues mira, el otro día estuve con Alfonso Guerra, que dio una conferencia bien documentada, bien expuesta, y en su tiempo no me gustaba Guerra, pero claro, hay tal diferencia con el PSOE actual que digo, pero por Dios, este hombre es un semidios comparado con lo que hay ahora. ¡Qué catástrofe! Sánchez no se ha dado cuenta quizá de que se está jugando la desaparición del PSOE. Bueno, Sánchez es el último saltimbanqui de una saga de saltimbanquis que proliferan por el PSOE desde hará por lo menos cosa de 20 años. Sí, yo diría que un poquitín más, sí. Desde la caída de Felipe González, más o menos. Sí, desde los fastos del quinto centenario, que es cuando empezó a aflorar la espuma esa marrón oscura de que, claro, es muy difícil para el ciudadano. El cargo público es un engorro, una molestia. Yo he tenido la suerte infinita de que no me tocase presidir o estar en alguna mesa electoral. Y luego, claro, mi propia vocación ha hecho que me abstenga radicalmente de cobrar por cumplir un deber como la función pública. Pero, caramba, con el político, caramba, con vivir de la cosa pública. Hay un libro muy interesante de Enzensberger que me parece que, o es un artículo que dice, compadezcámonos de los políticos. No tienen vida privada, se pasan el día mintiendo, aunque no quieran mentir. No tienen tampoco tiempo libre. Pobre gente. Y algo de razón tiene Fernando, porque las funciones que cumplen alguien tiene que hacerlas. De modo que es verdaderamente desgarrador el asunto. Los egoístas, como yo, nos abstenemos. Los chupópteros, como ellos, lo cogen a manos llenas. Debe haber un término medio.
pero en pocos momentos en la historia reciente de España, por lo menos en los últimos 40 años, más falta hace un estadista, una persona que tenga claro lo que hay que hacer y dónde quiere ver al país dentro de 20 años que ahora, ¿no? No, por eso me sorprendió mucho el año pasado cuando me encontré que al ver que no le conocía de nada se había plantado en Ibiza solo para venir a verme y estar hablando bastantes horas y luego pillarse el avión y volverse. Digo, caramba, esto no me ha pasado. Lo hizo de motu propio. De motu propio completamente. Bueno, eso dice mucho a favor suyo, ¿no? Sí, y luego puso un tuit o como sea, llamándome hombre libre, cosa que me halagó sobremanera. Porque la verdad es de las cosas por las cuales he luchado y por las cuales lucharé. Es por ser libre. Por ser libre. Hubieras aceptado, evidentemente ya a estas alturas, ¿no? Bueno, porque no te hace falta y porque además no creo que tengas muchas ganas, pero en el pasado hubieras aceptado un cargo público. Sí, en el pasado hubiera aceptado en el primer gobierno socialista ser ministro del Interior. Ser ministro del Interior, sí. Cuando Barrio Nuevo. Sí, lo hubiera aceptado. ¿Y eso por qué? Para limpiar la casa. Para limpiar la casa, el Ministerio de Gobernación, que se llamaba Exactamente. entonces. Eso es lo que hubieses hecho. Eso es lo que hubiera hecho. Porque además tuviste cierta relación indirecta, por supuesto, con ese ministerio a finales de los 70, ¿no? Luego vino la cosa así. Sí, fue muy curioso. Estaba en la cárcel de Cuenca y tenía un amigo que era el gobernador civil de la provincia. Casualmente, el hecho de que mi amigo fuera gobernador civil me permitió elegir Cuenca como destino para el año de cumplimiento de mi condena, porque estuve visitando otros penales, Santander, Madrid, Barcelona, y me quedé con Cuenca porque gracias a mi amigo pude tratar al alcaide o al director. Bueno, pero no voy a perder el hilo. El caso es que estaba allí, como en mitad de mi estancia, y apareció Garzón con el asunto del GAL y del señor X. Entonces me parece que fui el primero que escribió un artículo sobre el tema. Por una parte haciéndome eco de que había que matar a esos malditos asesinos, pero por otra parte viendo que que era una chapuza y que era una violación flagrante del espíritu del derecho y del ordenamiento jurídico español concreto. Inmediatamente ese mismo día vino a verme el amigo y me dijo, pero date cuenta de dónde estás, Antonio. Porque mi artículo era una tribuna de esas del País. Y el País era mucho más de lo que es ahora. El País era el periódico. Y ya está. Que no sé, esto es una incidencia. Pero te hubiera gustado ser ministro del Interior, a pesar de todo. Claro. No, algo antes de entrar en el talego. Me hubiera gustado, sí. Y hubiera evitado entrar en el talego. Por ejemplo, yo entré porque Mato Reboredo, que era el jefe de la Brigada de Estupefacientes, había sido antes jefe de la Brigada Político-Social. Por cierto, algún desinformado ahora habla de Billy el Niño. Billy el Niño era un subordinado de Mato. Pero como no saben de lo que hablan... Mato Reboredo luego hizo carrera con la democracia. Hombre, por favor, en el descanso de la clave le dije a Mato que bien te has reciclado. Antes nos esposabas a los rojos al radiador quemándonos en invierno y nos dabas un par de hostias y ahora fíjate qué bien te va como jefe de la brigada. A los 3 meses estaba yo detenido. Y todo esto al final... que, bueno, son vivencias que no ha tenido cualquiera, solo unos pocos. Muchos, además, después de vivencias como las tuyas, ni siquiera consiguen salir bien parados. A ti lo que te permitió esa estancia en la cárcel fue hartarte a leer y a escribir, en concreto a escribir la obra que terminó catapultándote a la fama. Sí, además entré y le dije al director, saldré rico y famoso. Y el director me dijo, ¿esto lo he oído alguna otra vez? Y poco antes de salir, el día antes que me tocaba salir, vino él a la celda y me dijo, tenía usted razón, es el caso más asombroso de reinserción social que he visto. ¿Es cierto o es una leyenda urbana, y esto ya
Bueno, muchos oyentes seguramente se lo habrán preguntado, que estuviste en una celda de castigo. Todo el Y tiempo. que lo hiciste por voluntad propia. Claro, claro. Es que era imprescindible. En la cárcel el infierno son los otros. Yo necesitaba estar solo. Y lo conseguí. Y no me costó nada, entre tú y yo. Cuando luego a los 6 meses o así vino una orden de instituciones penitenciarias diciendo que para seguir redimiendo día por día tenía que dar clase, y eso me obligaba todos los días a cruzar el penal. Me molestó bastante, pero, y claro, por supuesto, me daba derecho a patio. Es que nunca he echado de menos el patio. Tenía ventana, y aunque fuera con barrotes, para mí era un patio sobrado. Y encima, a través de mi ventana se veía un trocito de campo. Pude ver cómo se sembraba el trigo en aquel erial, cómo fue creciendo, cómo se segó. Lo vi todo. Ahí en Cuenca. Sí. Bueno, ahora que estoy en tu despacho, en el lugar donde trabajas, la verdad es que tiene cierto aire de celda monacal. Si no fuese, bueno, pues porque tienes unas vistas de la Sierra de Madrid fabulosas por la ventana, pero sigues necesitando la soledad para trabajar. Sí, completamente, 100%. Y mi mujer, esto es maravilloso, también necesita su soledad. Digamos que hay 2 celdas de castigo en esta casa, una por piso. Bueno, no la es de del castigo. segundo la ocupa mi mujer. Yo con la cantidad de libros que veo aquí a mi alrededor, bueno, es un lugar No son donde... muchos, pero son buenos todos y todos están leídos. Y además están desordenados, que es como deben de estar los libros. Que Se no ve tan hay... desordenados. Bueno, es lo como se ve desde fuera. Sí, Yo eso se ve aquí desde poco fuera, sí. sí. Castigo veo. Estoy viendo, por ejemplo, que tienes un libro de Mises ahí, Socialismo, ¿no? Sí. Y otro más de Menger, que no está nada mal, Los principios de economía política. Lo estoy viendo desde aquí, no veo yo muy bien. Y El espíritu del capitalismo. En fin, eso junto a otras obras que son de un signo ideológico radicalmente opuesto. Realmente... Aquí abajo tengo los 6 tomos de la historia de Inglaterra de Hume, que es uno de mis tesoros. Sí, cierto. Cierto. Y ahí lo veo, cierto es. Ahí está. Bueno, realmente en tu formación nunca se ha detenido, has ido actualizándola y mejorándola claro. con Ahora sigue, toma ¿no? más tiempo. Ahora empleo más tiempo en estudiar que en escribir. Hubo una cierta época hace, pues eso, cuando terminaba los 3 tomos, sobre todo en el 2 y el 3 de Los enemigos del comercio, que escribía más que estudiaba, pero ahora he vuelto a tener un equilibrio más razonable. Digamos 40-60, 60 para el estudio. Los enemigos del comercio, que es, bueno, aquí por la Contracrónica pasó ya el año pasado y hablamos largo y tendido sobre él, bueno, al menos hablé yo sobre él, más el oyente que lo recomendó y que está en mi página web por si queréis verlo, ese programa. Los enemigos del comercio ha sido algo así como tu 7º hijo, ¿no? Sí, es el libro de mi vida. Yo me dudé muchas veces de que sí podría hacerlo. Al principio era lanzarse al vacío. Y me lancé. Pero luego cuando realmente pensé dejarlo fue en mitad del 2º volumen, porque me encontré con la masa representada por el utilitarismo y el romanticismo como enemigos, pero también fieles amigos y familiares. Y había tal cantidad de material de ambos que pensé que no podía seguir adelante, que me había empantanado. Y efectivamente lo dejé un tiempo y pensé reescribir las unidades didácticas de la UNED, que es el libro que tengo entre manos. ¿Cuál es el libro exactamente? ¿Cómo se va a titular? Si es que tiene Creo título. que se va a titular Hitos del Sentido, porque mis unidades didácticas se llaman Génesis y evolución del análisis científico, entendiendo por análisis algo muy parecido a una patente industrial. Es decir, una fórmula original, práctica, de hacer o entender algo. Entonces, mi historia del pensamiento, que es lo que es las unidades didácticas, aparte de la relativa originalidad que tiene darle la misma atención, que diré yo, por ejemplo, a Newton que a Descartes, o más a Newton que a Descartes, o a Arquímedes, tanto más que a Protágoras. Aparte de eso, lo que querían es identificar esas análisis eficaces. Y ahora me he dado cuenta de que es demasiado largo, no puedo asumir el material entero, pero sí puedo
en 200 páginas aproximadamente, 200 páginas de Word, resumir los hitos digamos, de descubrimiento que se produjeron desde Hesíodo hasta Aristóteles. O sea que es un libro de pura filosofía. Sí, sin una nota de pie de página, o mejor dicho, debe tener 3 o 4. Por cierto, muy largas las pocas 3 o 4 que hay, porque son de reflexión, nada de, digamos, bibliografía, de erudición. ¿Y para cuándo crees que estará? Para dentro de un par de semanas. O sea que está al borde, vamos, calentito, ¿no? Está terminado. Está terminado y, bueno, 2 semanas antes de fin de año lo podremos comprar, ¿no? Seguro. Bueno, pues no, yo lo entregaré al editor en octubre, seguro. Bueno, la obra de Escotado está teniendo una segunda juventud a raíz de una iniciativa de su hijo Jorge, que se llama La Emboscadura, podéis buscarlo en internet, y se llama así, laemboscadura.com. Tiene también una cuenta de Twitter. Y han decidido, bueno, su hijo, que se ha puesto el mundo por Montera, nunca mejor dicho, o Escotado, se ha puesto su propio apellido por Montera y ha decidido reeditar toda la obra de su padre, de Antonio Escotado, menos los últimos volúmenes de Los enemigos del comercio. El resto está ya en parte toda publicada, tanto en edición de impresión a la demanda como en edición electrónica, para que se pueda descargar. Un día le tienes que pedir que se explique, porque la verdad es que por ahora, como coge todo, yo no he visto todavía ninguno en particular. Es lo que pasa con el 100 pájaros volando y alguno en mano, pero vamos, seguro que aparece. Pero la labor de reeditar toda una obra y ponerla disponible, esto no era tan fácil antiguamente. No, seguro que no. Estas son cuestiones que se hacían, es que antes de Internet, antes de los ebooks, antes de los podcasts, de donde estamos, realmente llegar al público tenía su complicación y un coste altísimo. Hoy, en cambio, con voluntad, talento y algo de trabajo, se puede llegar a mucha gente. Y ¿seguro? Creo que el talento a ti te sobra y la voluntad y las ganas de trabajar le sobra a tu hijo. No, si cuando yo me refiero, ya lo ha puesto todo en electrónico, yo me refiero al papel, sí. Sí, pero cada vez menos gente lee en papel. Ya lo sé, pero sigue habiendo un público de papel. Yo no tengo ni idea de cómo cuantificar eso. ¿Tú cómo lo cuantificarías? ¿De 1 a 10 cuántos en papel? Es que no lo sé, porque no he leído ninguna estadística al respecto. Yo tampoco. Lo que sí sé, en mi caso particular, y yo soy lector, es que desde hace años yo leo cada vez menos en papel y más en Kindle. Más en el yo me lector lo leo electrónico. todo en internet. O, sí. o en la pantalla, obviamente, Sí, los sí. PDFs y demás, ¿no? En Que ya PDF, sí. apenas compro libros, a no ser que sean libros, pero lo mismo que con los discos, ¿no? Yo realmente, los últimos libros que compré, pues podrían ser Los enemigos del comercio, el resto me los han regalado, que fui exprofeso el día que salían a comprármelos, porque tienen cierto toque de fetiche, ¿no? Es como cuando uno, no lo sé, le gusta mucho un grupo de música y cada vez que sale el grupo de los discos de Sabina, que me gusta seguir comprándomelos, porque ya ves tú que los puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero por tenerlos, no... Bueno, gracias, me siento halagado. No, en tu caso, que me consta que no soy el único, pero hay es que es más cómodo. Tú lo sabes. Hombre, no tiene comparación. Claro, es mucho más cómodo poder leer una cosa, puedes buscar dentro del y tomas texto. notas y subrayas y caramba. Y luego es más un barato. mundo. Es más barato, es decir, al final el ahorro, a poco que leas unos cuantos libros al cabo de año, el ahorro es considerable de una edición Kindle que cuesta 6, 7 euros a la de papel que cuesta 18. Desde luego, ¿no? Claro. Y además es pasado ahora, ha rebajado Los enemigos, pero se ha tirado una temporada larga con más de 30 euros por volumen. Efectivamente. Bueno, está muy bien editado ese libro, pero... No, la gran ventaja de Espasa es que los cosen. No es la tapadura, es que al estar cosidos el libro puede ser leído y leído y leído y no se desencuaderna. No se desencuaderna, Y en cuanto viene la tapa blanda y Pegado. el pegado, entonces eso, la tercera lectura es el desencuadernado. Bueno, este libro te ha ocasionado, aparte de mucho trabajo y muchos años, es uno de estos proyectos. Cuando he dicho lo de su 7º hijo, es que lo digo porque, bueno, un hijo tarda menos en fabricarse que Los enemigos del comercio. Pero tarda más o tanto en formarse. Cuando Los enemigos me tomaron 20 años. al final, ya Prácticamente. que has parido y demás, el libro te ha devuelto al primer plano y ahora todo se disputa en tu compañía, desde Albert Rivera hasta Pablo Iglesias.
¿Qué voy a decir? No. Pablo Iglesias te llevó a su programa, creo que Monedero también, y si no lo ha hecho no creo que tarde mucho en hacerlo. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Es decir, ¿qué es lo que buscan en el viejo profesor? Pues no sé, yo creo que les desconcierta bastante a estos últimos dos y no creo que vuelvan a pedir comparecencia. Me da la sensación de que han salido un poco escaldados. Monedero e Iglesias. Iglesias, sí. ¿Escaldados en qué sentido? De que esperaban pues que la cosa fuera menos con ellos mismos. O sea que no quedar bien completamente. Y no sé si han quedado bien. Bueno, yo estuve viendo, por supuesto, la entrevista con Pablo Iglesias, la vi, fue hace el año pasado ya. Estuvo muy cortés, muy gentil, me gustó. Yo iba preparado, me había tomado 2 copas de más precisamente para llevar piel de rinoceronte o de hipopótamo y soportar insolencias y contestar con otro tanto. Y su gentileza me sorprendió y naturalmente me obligó. En caso de Monedero, pues bueno, es que tiene un entendimiento más limitado, tiene una forma, digamos, una orientación más de comisario político. El Iglesias Junior tiene una orientación más de líder político, de mesías político. Y claro, tiene más tablas y tiene más flexibilidad Iglesias que Juan Carlos. Pero Monedero en las distancias cortas es un tipo muy cordial, vamos, Sí lo es. Con conocimiento de causa, es decir, es una Sí que persona lo es, muy sí, amable. Sí que lo es. Y por eso mismo me obliga también y yo siempre intento corresponder. Tú a su edad, claro, es que no son tan jóvenes. Monedero debe rondar los 50 o 50 y tantos y Pablo Iglesias pues tiene 40 ya. Podrían ser tranquilamente hijos míos, Podrían casi ser nietos. hijos tuyos, sí, Pablo Iglesias podría ser hijo tuyo, claramente. ¿Tú a su edad, a los 40, habías dejado de ser comunista ya? Bueno, es que, fíjate, yo siempre, fui comunista porque era peligroso, porque era lo único que parecía radical para oponerse a aquella cosa horrenda, clerical, autoritaria que reinaba en el país. Pero nunca fui comunista de verdad, era anarquista. Por eso los colegas de las 2 células donde estuve me llamaban esteticista. Pero esteticista por la estética. Porque me fiaba más de otras cosas. A mí siempre me pareció que la revolución verdadera es la que se iba a cumplir y la que se ha cumplido. La única revolución seria de la historia universal, quizá, que es la de emancipar la elección sexual, que ahí es donde había que poner toda la carne en el asador, entre otras cosas porque era muy gratificante para los que ponían la carne en ese asador. Y cuando ya tuve la buena idea de irme a Ibiza, y aquello se convirtió como en el gran picadero mundial, donde las personas antes de hablar normalmente copulaban, te lo digo en serio. Claro que es cierto que había como una especie de filtro invisible que excluía a los feos. No sé cómo, pero había un bar en Ibiza, La Tierra, que es una leyenda, y no había feas. Y había muy pocos feos. Uno de ellos debía ser yo. Y aquello era jauja, fue jauja. Y al mismo tiempo era trascendental para liberar a tantísimas personas atormentadas por el estado de cosas. Bueno, porque nunca fui comunista de verdad. Pero sí que me creí que las cosas irían mejor planificando. Hasta que ya me di cuenta de la diferencia de lo simple y lo complejo. Eso, cuando me di cuenta, me tomó 2-3 años, es caos y orden. Cuando me puse a estudiar a Prigogine y a Mandelbrot, de repente, claro, se me abrieron los ojos. Yo había escrito todo un tratado de metafísica, en realidad y sustancia, como 15 o 20 años antes, que estaba en esa línea, pero no tenía los conceptos que me dieron estos 2 genios. Y entonces ya todas las piezas casaron. Pude completar el puzzle, el rompecabezas y decir, caray, pues me estoy empezando a enterar de lo que siempre quise enterarme. ¿Qué demonios es esto? De la realidad, el individuo, el grupo.
Bueno, lo tuyo fue un caso de honradez intelectual, no fue el único, hubo muchos en los años 70 y 80, pero otros muchos, en cambio, prefirieron mantenerse a unas sabiendas, a título íntimo, de que perseveraban en el error. Sí. En el tomo 3 de Los enemigos hago una exposición de gente de generaciones anteriores a la mía, pero que estuvieron en esa tesitura que tú mencionas de mis colegas, de la gente de mi tiempo, que eligieron a sabiendas lo que sabían que no era correcto. Sí. ¿Y por qué crees que lo hicieron? Allá ellos. Por un Yo puesto creo que político. Por pusilanimidad en unos casos y por interés en otros. Por interés crematístico, quiero decir. Es decir, por el Bill Metal, en una palabra. Bueno, no lo veo vil, salvo que esté adulterado. De hecho, antiguamente los reyes lo que hacían era envilecían la moneda. Eso Claro, que hace Maduro ahora con el Bolívar. Claro, decían que era bronce y era estaño. Había una proporción muy superior de estaño sobre la de cobre, porque como sabes, el bronce es una aleación. Pero claro, siempre han estado intentando meter plomo y estaño por oro y plata, siempre. Y convertían el metal realmente en algo vil. Hombre, no, hacían el limado, el sudado, por ejemplo. El sudado consistía en meter en enormes bolsas de cuero y sacudir durante días y días, pues no sé, 1 millón de moneditas y conseguir que las limaduras de eso, reacuñarlas, o sea, refundirlas y reacuñarlas. Eso era un experto, por ejemplo, Caracalla, Nerón también, Suetonio y otros cronistas, si no recuerdo mal, Aulo Gelio, y en las vidas augustas también, se mencionan estas zampucias de los emperadores y, por ejemplo, la insolencia de alguno diciendo, pues ahora el solidus de oro ya no va a pesar lo que pesaba, sino menos. ¿Y por qué? Pues porque lo mando yo. Y naturalmente nadie se quería quedar con esa moneda, que se la tenía que guardar, tío, en cualquier parte de su propio cuerpo y acababa subiendo el precio del oro en tremendo detrimento de sus intereses y tenía que irse a abrir nuevas minas o cualquier otro tipo de expediente, ¿no? O sea, fíjate qué bueno que en economía es imposible mentir. En otros terrenos es posible, en economía es imposible. Es una constante histórica, además, que los tiranos, todos, lo primero que han hecho es arrasar la moneda. Claro, y es la constante de los regímenes totalitarios también. Hasta Hitler, que llegó a tener ese gran ministro de Hacienda, Schacht, consiguió que Schacht dimitiera en el 36 porque, claro, el programa de Rearmen no era compatible con el segundo milagro económico alemán, como se llamó, protagonizado por Schacht. Entre el año, pues mira, en 2 años se montó el milagro económico, el bestia de Schacht. Pero porque es un pueblo que trabaja como nadie, se organiza para el trabajo como nadie, los germanos. Pero todas las soluciones totalitarias han empezado arruinando la divisa, que sin darse cuenta, claro, de que como no son países autárquicos, claro, ¿cómo vas a hacer las importaciones? O sea, hay un problema de importación tremebundo. Todo lo que antes pagabas por X, ahora con tu moneda destrozada, pues tiene que pagar 20X por eso mismo. Maduro no se da cuenta, por ejemplo, que ahora cualquier perno de sus oxidadas refinerías se lo cobran a precio de oro. ¿Por qué? Porque el bolívar bajó brutalmente. Bueno, está destruido. Y ahora le cuesta el perno lo que a nosotros nos cuesta un Rolls Royce. Efectivamente. Bueno, pues merecido lo tiene. Ha sido un placer, hemos pasado ya el tiempo, no queremos además agotarte más, que ya es un privilegio para mí, bueno, y para todos los oyentes del programa, pues que hayas accedido a estar con nosotros gracias. Y compartir muchas con nosotros. Gracias y no sigas por ese camino. No te hagas más la pelota, te la hago porque me da la gana, Antonio. Además, yo no hago la pelota. Yo cuando digo algo es porque lo siento, porque si tengo que decir algo desagradable, sí, también ya lo sé, pero lo comprende que ¿cómo me lo puedo tomar yo, Fernando? Pues te lo tienes que tomar como, pues bien, has creado una escuela y eso te debería hacer sentir bien después de toda una vida de trabajo. Bueno, pues con esto, queridos amigos, me despido de Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Y a vosotros, entre tanto, pues no os voy a ver, pero sí nos vamos a escuchar mutuamente, ya sabéis, por aquello de las llamadas que hoy no va a haber.
mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.